pronunciamiento en realidad respecto a este proceso de elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Tenemos entendido que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sostuvo una reunión con este organismo. Si nos puede dar algunos detalles, por favor. Bueno, efectivamente, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, junto con otras organizaciones nacionales, solicitamos una reunión, ¿no?, al relator que ve los casos de Perú, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y le presentamos las distintas irregularidades que nosotros habíamos detectado a lo largo del proceso, ¿no? Tiene que ver desde que inició su trabajo la comisión de selección, y que además no es nuevo porque a lo largo de todo este proceso nosotros hemos estado vigilantes y hemos venido además anunciando y denunciando públicamente donde se iban detectando esas irregularidades, ¿no? Y hay algunos informes incluso que organizaciones que vigilan también en la región los distintos procesos de designación de las altas cortes han estado también haciendo seguimiento, ¿no? Hay publicaciones al respecto ya también. Si usted nos pudiera de repente resumir alguna de estas irregularidades que ha detectado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para que las personas que nos están viendo puedan entender más o menos esta situación y el proceso que ustedes señalan ha tenido todas estas falencias. Mira, algunas tienen que ver con, digamos, los protocolos internos o la ausencia de protocolos, mejor dicho, ¿no?, durante el proceso de selección y evaluación de las candidaturas, la forma en que se llevaron adelante, por ejemplo, las entrevistas, ¿no? Curiosamente, o sea, el resultado han sido de estos 6 electos, una mujer y 5 hombres. Y si bien es cierto, hubo una menor participación de postulantes mujeres, también se ha observado un trato diferenciado, ¿no?, entre lo que eran las postulantes mujeres y los postulantes varones, desde el tiempo que duraban las entrevistas. Cuando la comisión entrevistaba a las mujeres, el tiempo era menor, incluso en un caso llegó a 30 minutos, y cuando entrevista a un varón puede tardar hasta casi 2 horas, ¿no? Y el tipo de preguntas que se formulaban también. De alguna manera la comisión, digamos, seleccionó o pensó que a las mujeres solo debía preguntarles principalmente sobre temas que tienen que ver históricamente con derechos de las mujeres, como derechos sexuales y reproductivos, maternidad, feminicidio, anticoncepción oral de emergencia, etcétera, ¿no? Y ese tipo de preguntas no las hizo a los varones. Sin embargo, cuando estos casos llegan al Tribunal Constitucional, no es que solo las mujeres resuelven eso, o sea, hombres y mujeres, ¿no es cierto?, interpretan, revisan las normas y lo que resuelven es de acuerdo al estándar y el avance de estos derechos, pero no tiene que ver con que sea una mujer o un hombre quien lo resuelva, ¿no? Sin embargo, solo se interesaron por la opinión de las mujeres. Eso por un lado. Y luego también hicimos observaciones sobre temas de probidad, idoneidad, sobre los vínculos que tenían algunos de los candidatos con algunos de los miembros de la comisión o con los partidos políticos de los miembros de la comisión que estaban allí, ¿no? Con lo cual no quedaba muy claro la imparcialidad o la neutralidad que debería tener esta comisión, Claro. ¿no? Y también la poca transparencia que existió para poder acceder a los informes, ¿no?, que tienen que ver con las declaraciones juradas de la Contraloría, que se conocieron en un último momento, y la que pudimos conocer anticipadamente terminó siendo con la salida de uno de los candidatos, el candidato Mesías, ¿no? O sea, digamos, pero no pudimos acceder a mayor información sobre este tipo de cosas, ¿no? Eso fue durante el proceso. Claro. Y ya el día de la elección, de la votación en el Parlamento, bueno, no se ha realizado de una manera transparente, ¿no? No ha habido un debate que nos permita saber cuál es la motivación de cada uno de los parlamentarios que estaban ese día allí, que emitieron su voto, ¿no?, sobre la base de que no debemos olvidar que nosotros estamos en un modelo de democracia representativa y quienes están en el Parlamento efectivamente, ¿no?, nos representan a mí, a ti, a usted, a un montón de gente, o no nos representan, pero están allí porque a alguien representan, ¿no? Entonces, queremos saber cuáles son justamente sus motivaciones, ¿no?, de esos nuestros representantes, nuestros mandados, en la lógica de la democracia representativa, para emitir un voto en tal o cual sentido y para avalar la candidatura de tal o cual persona, ¿no? Sin embargo, eso no fue porque la representación de un grupo de bancadas, ¿no?, o sea, justamente suprimieron una de las funciones principales de un parlamento, que es
¿no? O sea, que es conversar, debatir, Ahora, etcétera. algunos Entonces, señalan que en realidad el tema de este proceso ya en el Pleno del Congreso era precisamente eso, específicamente la votación, sin más. Hay antecedentes, no sé, por ejemplo, en la última selección de miembro del Tribunal Constitucional que se haya dado ese tipo de votación, sin ningún tipo de debate ni deliberación. Incluso se prohibió el tema de las cuestiones previas, ¿no? Si es que había algún tipo de situación que eventualmente hubiera podido plantear algún parlamentario. bueno, cuando estuvimos expuestos a una situación similar en el año 2019, ¿no? Ya de alguna manera, al final, la jueza que tenía que resolver, cuando resolvió esta situación, digamos, ya las candidaturas ya habían caído, pero de todas maneras la jueza se pronunció, o sea, podría ser como, digamos, una sustracción de la materia, pero la jueza de todas maneras se pronunció, porque una de las funciones también de los jueces es justamente, ¿no? Evitar que luego, o sea, qué medidas tomar para evitar que luego estas situaciones se sigan dando, ¿no? Evitar la repetición de ese tipo de situaciones. Y allí también se advirtió de la importancia de la transparencia, del debate, ¿no? Se hizo luz justamente de un conjunto de criterios y de estándares que viene a ser más o menos lo mismo que estaba observando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no estás eligiendo la junta directiva de la esquina de tu casa, no estás eligiendo el club deportivo del barrio, que aún así todos siempre queremos escuchar, ¿no? Sino que estamos eligiendo representantes o sea, de las más altas cortes que se dicen en la región, pero en este caso es de la principal de las cortes, ¿ya? Y esta situación, en el caso nuestro, peruano, además es más extremo porque nosotros tenemos un parlamento que es unicameral. Exacto. Entonces, nuestra posibilidad que existía antes con un Congreso bicameral, que había un Senado, que se supone es el de los parlamentarios, ¿no es cierto?, más alejados de las pasiones y que más serenamente revisan las leyes que se han aprobado en la Cámara de Diputados en el calor del debate. Bueno, como no tenemos esta segunda Cámara, digamos que de alguna manera en los últimos años el trabajo del Tribunal Constitucional no se ha vuelto intenso y arduo porque viene cumpliendo esa función. Muchas de las normas que aprueba el Parlamento reculan, Claro, o terminan en el ¿no? en Tribunal el Tribunal Ahora, Constitucional. algunos integrantes de la Comisión Especial señalaban que todo ha sido público, que todo ha sido transparente. De hecho, algunas sesiones fueron transmitidas por el canal del Congreso. ¿Esto es suficiente o qué otro tipo de señales de transparencia deberían haber? Usted nos ha manifestado, por ejemplo, algunas que tienen que ver con la hoja de vida de los candidatos y la posibilidad de acceder oportunamente a este tipo de información. Claro, lo que tiene que ver con con el manejo de su situación económica, ¿no? Su declaración jurada, la declaración jurada de bienes y de recursos de todos los Claro, postulantes, pero digamos, ¿no? no es suficiente el decir hemos transmitido la sesión a través del canal del Congreso. A eso es lo que me refería. No, pues no es suficiente, porque lo que hemos visto, cuando lo hemos observado, ¿no? Pero no hay un mecanismo que atienda a eso. Así como, o sea, hemos observado que cuando se hacen las entrevistas, o sea, ¿cómo votan todos los miembros de la comisión? Si cuando se hacen las entrevistas no están todos. A veces están todos, a veces no están. Entonces, algunas personas, algunos postulantes son sometidos a la entrevista en la presencia de todos. Y otras veces no, se van a hacer lo que tenían que hacer, se van a la otra sala, tienen comisión y desaparecen. Entonces, ¿sobre la base de qué quisiera saber, ese congresista emite su voto, califica, etcétera? Sobre todo porque la entrevista, ¿no?, tiene un peso considerable dentro del proceso de selección. Entonces, pesa más que muchos de los otros criterios. Entonces, ¿sobre la base de qué se construye si no necesariamente están en la entrevista? Ahora, ¿hay Luego, algún la pauta de documento que entrevista no se tenía un señale? protocolo. ¿Hay algún documento en el que se señale la motivación del voto de los integrantes de esta comisión? Recuerdo en el proceso pasado que también tuvo que suspenderse, que se dio a conocer esto, ¿no? Las fichas que se tenían que llenar para la motivación de los votos, en algunos casos incluso estaban vacías. Otros congresistas señalaban que, bueno, lo elegí porque me pareció el mejor, pero no había nada escrito, no había absolutamente nada que pudiera, digamos, sostener, solventar la decisión que se había tomado. En este caso, ¿qué ha pasado? Bueno, en este caso uno puede acceder a los distintos puntajes de los ítems o criterios que se estaban considerando, ¿no? Pero, por ejemplo, pero en la entrevista personal no, o sea, simplemente se pone la nota ahí, ¿no? O el puntaje que se le asigna,
pero, o sea, en qué se descompone esa entrevista y por qué le asignó tal o cual cosa en ese rubro, eso no está, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una semi-transparencia, digamos, ¿no? Y nosotros hemos estado siguiendo el proceso. Y como le digo, lo seguimos porque además hemos tratado de que la ciudadanía también se involucre en este seguimiento y lo hemos dicho hasta el cansancio, o sea, de la importancia que tiene este Tribunal Constitucional, claro, en este modelo que tenemos nosotros, donde al final decimos, te levantas, duermes y te acuestas con el Tribunal Constitucional, porque decide sobre derechos que atraviesan toda tu vida. Y de hecho está pendiente, por ejemplo, esta última ley que ha aprobado el Congreso respecto a la posibilidad que asociaciones de padres o padres de familia puedan participar en la elaboración de material escolar. Muchos han señalado que tiene relación o afecta directamente a lo que tiene que ver con la política del Estado, por ejemplo, en educación sexual, reproductiva y de hecho de educación e igualdad de género, ¿no? O sea, hay ahí de pronto algún tipo de sesgo que bueno, vamos a tener que estar atentos también para ver cómo se decide finalmente, porque hasta donde sabemos, por lo menos eso es lo que dijo hace algunos días aquí el ministro de Educación, el Ejecutivo va a observar la ley. Si se aprueba por insistencia, probablemente tenga que acudir al Tribunal Constitucional. Así es, Jorge, como bien señalas, o sea, y esta ley no está aislada porque también está, ¿no es cierto?, la de contrarreforma por el caso de la SUNEDU, y en este momento también está en el Tribunal Constitucional o de anticoncepción de emergencia, ¿no?, oral de emergencia, está, ya salió el tema de dos mamás, está, ¿no?, está lo que tiene que ver con matrimonio igualitario, y hay un conjunto de normas que van a pasar por allí y que en realidad, mirando el perfil de quienes integran hoy día el Tribunal Constitucional, uno podría decir que es un bloque, yo no diría conservador, conservador es un calificativo demasiado suave, conservador es cualquiera, ¿no? Uno puede ser conservador del centro derecha, la izquierda, conservador, pero en este caso parecería un bloque antiderechos, ¿no? Que incluso están pensando en rebajar los estándares de derechos que ya tenemos, claro, cuando en el campo de los derechos humanos eso está prohibido porque rige el principio de progresividad. Solo para finalizar, dos preguntitas. La primera, ¿cuál es la objeción respecto, por ejemplo, a, no sé, al concepto o la posición ideológica o de fe que pueda tener una persona que integre un tribunal constitucional? ¿Esto es un impedimento per se, digámoslo así? ¿O eso no tendría nada que ver si es que se tomara una posición jurídica frente a los temas que eventualmente pueden llegar a un tribunal como lo es el TC? Claro, no, imagínense, ninguno de nosotros, todas y todos los ciudadanos, tenemos derecho a nuestras propias convicciones políticas, filosóficas, religiosas, y eso incluye profesar la religión que cada uno de nosotras crea, o las espiritualidades, ¿no es cierto?, las filosofías de vida, en fin, eso es parte de un derecho constitucional que todas las personas tenemos, y que además tenemos también el derecho a guardar reservas sobre nuestra convicción. El problema muchas veces se da que lo que estamos escuchando y viendo en los debates que tienen que ver con derechos es que lo que se coloca no es la discusión y la argumentación jurídica, ¿no?, de desarrollo doctrinario, jurisprudencial, no, lo que se coloca son dogmas, ¿ya? Y contrariamente entre los dogmas y el derecho evoluciona. La Declaración Universal de Derechos Humanos del año de 1948, al día de hoy, hemos avanzado y evolucionado por la jurisprudencia, por las recomendaciones del comité, ¿no? Y sin embargo, los dogmas son dogmas, pues, así como si la Virgen María es virgen antes, durante y después del parto, del embarazo, y es un dogma y no se discute, entonces es diferente, no va a evolucionar el dogma. Ahora, entonces, no hay ningún problema con que tú tengas una religión, pero el problema está cuando no eres suficientemente profesional para separar tus creencias, ¿no?, y poder hacer tu trabajo con profesionalismo y lo introduces en el debate. La segunda pregunta, última, ahora sí que quedó pendiente, y por favor muy breve. ¿Este pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos queda ahí o hay algún espacio para que pueda hacer o tomar algún tipo de acción? No, en realidad hay una serie de caminos y de mecanismos que las distintas organizaciones estamos evaluando que vamos a accionar, ¿ya? El tema es que igual estos mecanismos, digamos, corren sus tiempos y sus rutas, y lo que es fundamental también es una ciudadanía movilizada, como viene ocurriendo,
¿no? Entonces, hoy día tenemos, por ejemplo, una gran concentración y una gran marcha a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, pero también en más de 5 o 6 ciudades a nivel nacional se van a estar movilizando justamente por la ley contra la reforma universitaria, ¿Qué mecanismo por el han proyecto evaluado? de ley 904 y también por la repartija del Tribunal Constitucional. ¿Qué mecanismos se están evaluando para hacer algo respecto al tema de los miembros del Tribunal Constitucional? Mira, podría ser acción de amparo de alguno de los candidatos que fue, ¿no? que fue de alguna manera dejado de lado. Podría ser también una medida, pedir una intervención de una medida cautelar, ¿no? Ah, ok. Puede Ese ser. tipo de figuras ¿Ya? todavía Hay un están en conjunto de evaluación. medidas que se están Muy bien. evaluando. O sea, caminos jurídicos siempre hay, pero toman su tiempo. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tenga buenas tardes. Gracias a usted, Jorge. Gracias. Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ha conversado con nosotros. Son las 3 de la tarde con 34.